Muy buenas a todas las dirigencias de Centro Democrático, los líderes igualmente. Mi nombre es Giancarlos Murillo y voy a ser el encargado del módulo 4, activismo político. El activismo político se debe ver como una de las acciones más importantes para el movimiento, debido a que Centro Democrático siempre ha sido caracterizado por un accionar en territorio bastante óptimo, bastante llevadero y visto por el sistema electoral ecuatoriano y visto por la opinión pública, uno de los mejores. Así que se debe mantener no solo en los próximos procesos electorales que se vienen a la vuelta de la esquina, sino también para de aquí en adelante y que se cree una estabilidad dentro de la provincia, que se cree un antecedente dentro de la misma para crear sentimientos de pertenencia, sentimientos de lealtad hacia el movimiento, que es lo que se va a ver en este módulo. Además de lo expuesto anteriormente, se tiene que ver hacia qué sectores son los que el movimiento político se puede acercar, qué sectores son los más importantes, los más invisibilizados, los más discriminados por parte no solo de sociedad en general, sino también por parte del gobierno, los gobiernos centrales que han dejado de lado a estos grupos y los ha dejado a la deriva. Es muy importante también los acercamientos que se realicen hacia otros movimientos, hacia otros partidos, hacia otros actores sociales que permitan crear alianzas llevaderas y duraderas y confiables que permitan al Centro Democrático posicionarse como un movimiento que pueda luchar en las elecciones seccionales, que pueda luchar en las elecciones generales y más importante, que pueda entrar en el sistema social ecuatoriano, que pueda ser visto como un actor social que permita y dé ayuda al ser más necesitado. Empezamos. Los acercamientos hacia los sectores vulnerables, tanto tiene que verse con el sector urbano y rural. Lo más importante, ¿qué es un sector, qué es un grupo vulnerable, grupo vulnerable, qué es un sector vulnerable? Los grupos vulnerables siempre tienen que ser vistos como las personas que, por distintas razones, véase etnia, véase género, véase condición migratoria, que sean de otro país o ideología, o que simplemente se puedan ver diferente a nosotros o que piensen diferente a nosotros hacia la mayoría de una sociedad civil, tienden a ser discriminados, tienden a ser dejados a un lado por estas características y se vuelven grupos vulnerables porque no pueden gozar de las mismas facilidades que tendría una persona normal, una persona tanto, véase, una persona mestiza, que es la que caracteriza a toda la población ecuatoriana, o una persona que tenga la nacionalidad ecuatoriana, o una persona que sea visto como católica, o una persona vista como heterosexual, o una persona vista como un hombre heterosexual que trabaje o cuestiones similares, o que tenga un puesto económico pudiente que no tengan ninguna problemática a la hora de conseguir que sus necesidades sean satisfechas. Eso es un grupo vulnerable y tiene que verse que también existan tanto en la ciudad como en la ruralidad, que es lo más importante que tiene que verse, porque no solo existen en un solo sector determinado. El gobierno ecuatoriano, los gobiernos centrales y debido a la realidad tan dispar que ha tenido este país, los grupos vulnerables se han ido diseminando por todas las partes del territorio ecuatoriano. En Pichincha, como se sabe, que es una provincia muy diversa, que está dividida en tanto cantones rurales, cantones urbanos, en lugares netamente urbanos o lugares netamente rurales, la disparidad también está ahí. Y no solo se ha dado esta disparidad por los gobiernos centrales, sino también por los GAB, en cualquier persona que tenga, que ejerza el poder y invisibilice a estas personas, los discrimine y que no les dé el apoyo que tanto necesitan, que como Estado, como gobiernos, tienen la obligación de satisfacer las necesidades de estos grupos. Como se había dicho, Ecuador es una región bastante dispar. Ecuador, desde la creación de la República hace ya casi 200 años, siempre ha tenido esta problemática con los grupos originarios, puede verse con los grupos afrodescendientes también, que no han tenido las mismas condiciones que una persona blanca, una persona católica o el producto de la historia ecuatoriana, una persona mestiza.
Una persona mestiza comparada con una persona indígena, la persona mestiza va a tener mayores condiciones de vida, mejores condiciones de vida, capacidades para poder llegar a la educación superior o incluso capacidades para llegar al bachillerato, que aquí en el Ecuador llegar al bachillerato es un logro y llegar a la educación superior es un milagro, que no debería ser así. No se diga de las personas afrodescendientes, que producto de cómo se creó la colonia, producto de la historia colonial latinoamericana y obviamente ecuatoriana, estas personas han sido desplazadas enormemente y han sido las que han tenido han tenido y que tienen también con los indígenas incluidos las discriminaciones más grandes históricas y que el gobierno no ha sabido reivindicarlas, no ha podido visibilizarlas y siempre las ha dejado de lado. Las personas afrodescendientes también sufren de estas condiciones y es muy importante saber abordar, saber reconocer la historia y conocer de que existen estos grupos vulnerables, tanto en las ciudades como tanto en la ruralidad, y que es menester de los gobiernos, es obligación de los gobiernos atender estas cuestiones. Y como movimientos políticos que son los encargados legal y políticamente de solucionar las problemáticas que tiene una sociedad, solucionar las problemáticas de un grupo vulnerable también debería verse como un punto importante en la agenda política y un punto importante en territorio, que es lo que todas las dirigencias tienen que estar pendientes y tenerlo como un punto principal. Más importante también conocer en qué lugares se encuentran, que eso se lo verá en estos momentos. Los acercamientos. Esto también es muy importante. Como se sabe, la provincia de Pichincha, en su extensión, se tiene la capital de la República del Ecuador, el Distrito Metropolitano de Quito. Subsecuentemente, como tiene el Distrito Metropolitano de Quito y tiene a casi más de 2 millones de personas en sus fronteras, tiene la mayor cantidad de población en la provincia de Pichincha. Así que subsecuentemente como se ha mostrado en los datos, el 68,39% de la población en Pichincha es urbano, por la condición de que existe el Distrito Metropolitano de Quito, concentrado en el 86,92% en Quito y sus distritos. Así que las dirigencias que se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito y en los cantones aledaños a estos van a encontrar a personas en situación vulnerable más de cualquier otro cantón que se encuentre en la provincia de Pichincha. Obviamente, y es importante mencionar de que a pesar de que en Quito se encuentre una cantidad mayor de población, en cantones como Mejía o en Cayambe también existen grupos vulnerables y van a existir, producto de, como se ha contado, la disparidad que ha tenido Ecuador. Esa falta de atención a los grupos vulnerables va a mostrar de que en cualquier parte del Ecuador, tanto si es en la capital de la República o es una ciudad pequeña, siempre va a haber personas con necesidades que tienen que ser atendidas por los gobiernos y que también necesitan sus demandas, sus necesidades ser escuchadas. Eso también tienen que tomarlo en cuenta las dirigencias y los líderes de cada cantón, de cada distrito, de cada parte de Pichincha, tomarlo en cuenta esta cuestión. Obviamente las dirigencias en Quito tienen una acción más importante, más loable y lanzarse al territorio para estas cuestiones, pero eso no quita que el protagonismo que tienen que tener los demás cantones de la provincia de Pichincha, las demás parroquias en Pichincha en general. La cuestión más importante es eso, de que hay que realizar el accionar de, de lo que el gobierno no ha hecho. Obviamente, y es importante mencionar además de que el gobierno no se puede realizar las acciones que se tendría que realizar el gobierno, porque económica y políticamente sería inviable para el movimiento político. Sin embargo, crear acercamientos con estos grupos, darles la mano, escuchar sus problemáticas, crear una hoja de ruta con sus problemáticas, con sus deseos, con sus necesidades, crea un precedente muy importante. Porque recuerden que las elecciones las ganan los partidos, los movimientos políticos, y los movimientos políticos ponen a las personas que consideran convenientes para que ejerzan en cargos públicos. Y subsecuentemente el movimiento político crea la hoja de ruta con las políticas públicas, con las necesidades, con los requerimientos que tienen estos grupos y les mandan
a las personas que fueron elegidas por elección popular. Y eso es súper importante, por eso el territorio y por eso su accionar, por eso su responsabilidad como líderes o dirigencias es muy importante. Ustedes siempre van a verse y véanse como la base estructural de las políticas públicas que va a tener un gobierno. Véanse como la base estructural para poder resolver las problemáticas que un gobierno invisible, que no le importa al pueblo, nunca lo hizo. Sean esa base para poder crear un Ecuador mejor. Como se ve en el siguiente gráfico, Pichincha tiene la cantidad más grande en urbano y rural comparado de todo el Ecuador. Y esto es muy importante. Ecuador no tiene, no es como otros países como Colombia o como Argentina, de que tienen más ciudades que lugares rurales. En Ecuador todavía tienen eh, ¿cómo diría? Esa particularidad de que solo existen pocas ciudades grandes, importantes aquí en el Ecuador, obviamente sin desmerecer a cualquier ciudad, pero ciudades que aglomeren a la mayor parte de población, no se encuentran mucho en Ecuador. Obviamente hay más personas viviendo en la urbanidad, pero como se ven los datos, solo una provincia supera con creces a todo el Ecuador, que es Pichincha, y supera con creces a la población total de muchísimas ciudades del Ecuador, como es Quito. Así que las dirigencias tienen que estar pendientes con los datos que se arroja para poder realizar las acciones en territorio. Como se estaba contando, la mayor parte de grupos vulnerables se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito. Y tiene que verse, y eso sí es muy importante, tiene que verse cómo está dividido los grupos vulnerables, ¿ok? Primero, los grupos indígenas. Esto es súper importante para las dirigencias que se encuentren en el sector urbano norte de Quito. Como se ve, el 61.5% de la población indígena aquí en el distrito metropolitano de Quito se encuentra en este sector, en el urbano norte. Así que todas las dirigencias que se encuentren en estos lugares tienen que estar muy pendientes de que se encuentra un focus group, un grupo focal muy importante, un grupo objetivo de que se puede realizar territorio, se puede hacer los acercamientos y están a la vuelta de la esquina de sus lugares donde tienen que trabajar. Así que es muy importante que las dirigencias de ese sector, el Centro Democrático, se encarguen en el sector urbano norte para realizar las subsecuentes acciones en territorio. Los acercamientos, como se sabe, tienen que darse primero con algún líder barrial o líder en general de los grupos indígenas que siempre va a haber, que siempre se lo puede encontrar y comenzar a hablar las pláticas. Lo bueno de todo ecuatoriano es de que nos gusta hablar de política, nos gusta hablar de cuán mal está el país y cómo quisiéramos mejorarlo. Así que, y más aún, lo hablamos con líderes representantes de un partido político y más importante, de un partido tan prestigioso y tan reconocido como Centro Democrático. Además, es importante de que obviamente el 61%, en la mayor parte de la población indígena en Quito se encuentra en el norte. También hay que constatar de que también existe varios porcentajes interesantes en la misma. Por ejemplo, el 10.3% se encuentra en parroquias occidentales, rurales, muy importante, rurales. Así que las dirigencias que se encuentren en la parte occidental, como saben, los valles de los Chillos, etcétera, 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 pueden realizar los acercamientos en estos grupos. Y es muy importante estas cuestiones. El partido político tiene que saber en dónde se encuentra el sector o el grupo que se quiere abordar para realizar el territorio. Porque si no se lo realiza bien, como se sabe, no se puede, se pierde tiempo, se pierde logística, se pierde material humano y económico, algo que no se lo puede recuperar muy fácil. Como se sabe, también el 20.5 se encuentra en la parte urbana sur del Distrito Metropolitano de Quito, la segunda más grande concentración de grupos indígenas. Esto es muy importante de constatar y de saber, porque estas son las acciones, el accionar, dónde es el movimiento político, dónde las dirigencias van a realizar más los acercamientos. Obviamente no hay que desmerecer al urbano centro, que también hay que realizar acciones ahí, pero obviamente tienen que realizarse primero por orden de prioridad. Primero va a ser el norte, después va a ser el sur, después va a ser occidentales y finalmente el centro.
Tiene que verse a todo el Distrito Metropolitano de Quito, tiene que abordarse con los grupos indígenas, que son grupos que, como se sabe, han sido desplazados súbitamente, que tienen su propio movimiento político, que tienen su propia organización para la defensa de los mismos. Pero también recuerden, a pesar de que existe Pachacutic, a pesar de que exista CONAIE, no todas las personas indígenas comparten la misma ideología, comparten los mismos pensamientos o comparten las ideas y las acciones que todo este tiempo ha venido realizando la CONAIE, eh, que ha venido realizando Pachacutic a lo largo de este tiempo. Así que es importante eso. Puede ver que sí, algunas personas apoyen indígenas, apoyen más al accionar de Pachacutic o CONAIE, pero no van a ser todas. Y esas son las personas que siempre tienen que lanzarse el movimiento, a los indecisos, a los que no apoyan el accionar de un grupo que se supone que eh, étnicamente, ideológicamente deberían apoyar, ¿no? Ese es lo que tiene que regresar al Centro Democrático. Por eso, afortunado, y ese es el nombre del partido, Centro Democrático, tiene que verse como un centro, un lugar de mediación, de acercamiento para todas y todos los y las ciudadanas de este país para crear un país mejor. Subsecuentemente tenemos grupos afrodescendientes. Aquí también se puede realizar y ver el mismo fenómeno que se realizó en los grupos indígenas. Urbano Norte es el que se encuentra liderando la concentración de personas en los grupos afrodescendientes, con el 27%. Después se encuentra el 20% con Urbano Centro y finalmente con Urbano Sur. A diferencia de los grupos indígenas, sí, existen organizaciones, confederaciones, todas organizadas, todas unidas de grupos afrodescendientes, pero no tienen esa particularidad que tiene la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador o Pachacutic, que ya tienen una estructura organizada, una estructura política que hablan y el país escucha. Eso lastimosamente no ha pasado con los grupos afrodescendientes, pero ¿por qué no dar cabida en un movimiento ya establecido? ¿Por qué no darles esa mano, esa visibilidad que tiene un movimiento político a los grupos afrodescendientes? Un grupo caracterizado por la lucha que han tenido histórica por sus derechos, un grupo caracterizado por las ganas que siempre han tenido para salir adelante con sus familiares, consigo mismos y para el país. Un grupo que sí, pueden verse diferentes a nosotros, pero comparten las mismas costumbres, comparten las mismas lenguas y se sienten tan ecuatorianos como nosotros. Y eso hay que abordar a estos grupos. Hay que abordarlos también y las dirigencias también tienen que realizarle esto. Podría verse de que abordar a grupos afrodescendientes, abordar a personas afrodescendientes sería muchísimo más fácil que abordar a grupos indígenas. Totalmente de acuerdo. Así que si las dirigencias creen que es más pertinente como orden o lista de prioridades crear los acercamientos con los grupos afrodescendientes sería una opción muy válida y muy viable, más bien dicho, para los acercamientos. Obviamente los grupos indígenas van a tomar tiempo, van a tomar material, va a tomar muchísima logística para que un grupo considerable de personas de los grupos indígenas apoye el proyecto político de Centro Democrático. En los grupos afrodescendientes es diferente. Esos grupos van a apoyar al accionar y el proyecto político del Centro Democrático siempre y cuando se escuchen sus necesidades, se los haga participar en las mismas y que subsecuentemente en democracia se elijan los mejores. Como se sabe, otro grupo muy importante y que pertenece tanto a grupos vulnerables, afrodescendientes o indígenas, también van a ser las mujeres. Las mujeres históricamente y por cómo es la construcción política y social económica del mundo, han sido históricamente las más discriminadas. Siempre va a haber mujeres indígenas, siempre va a haber mujeres afrodescendientes y pues el gobierno, la sociedad civil prefiere discriminar más a una mujer que a un hombre, no importa su condición. Cualquier mujer va a ser discriminada, cualquier mujer va a sufrir violencia, cualquier mujer va a sufrir abuso y cualquier mujer va a ser, no va a ser respetada sus derechos, sea el gobierno, sea una persona, sea quien sea. Y es por eso, es muy importante eso. Como se sabe, existen más mujeres en Pichincha que hombres, existen más mujeres en Quito que hombres, existen más mujeres en Ecuador que hombres, pero estas mujeres, todas las mujeres han sido discriminadas.
abordar y empoderar a las mujeres ha sido un accionar de que en los últimos tiempos y el Ecuador y muchísimos movimientos políticos se han lanzado para crear esto, crear ese empoderamiento, crear esa igualdad, esa equidad que tanto se busca en los gobiernos actuales y que busca tanto las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de trabajadoras, las organizaciones de madres, las organizaciones de mujeres en general buscan ese acercamiento. Obviamente no se puede decir que en un sector urbano, en un rural, existan más mujeres, porque mujeres en cualquier parte de Pichincha va a haber mujeres que tengan historias de durísimas, de violencia o de discriminación, siempre va a haber mujeres y mujeres que tengan las garras, que tengan ese empoderamiento para salir y ser mejores, siempre va a haber. Y que también puedan compartir el accionario, el ideario del Centro Democrático, siempre va a haber. Hay dirigencias y lideresas muy reconocidas en Centro Democrático actualmente, que muy probablemente algunas se puedan volver candidatas a elecciones seccionales. Y esas son las mujeres que tienen que convertirse en líderes, empoderarse como las futuras lideresas del Centro Democrático para inspirar a otras, para inspirar a muchísimas, para que se lancen también a la política y que se pueda cambiar muchísimas cosas que ha hecho mal el país y que hemos hecho todos nosotros como sociedad. Es muy importante también de que el accionar tiene que realizarse de un discurso diferente por cada grupo abordado. No se puede realizar el mismo discurso con los grupos indígenas o con los grupos afrodescendientes, por la complejidad que tienen los grupos indígenas y la organización constituida que tienen, no se puede tener el mismo discurso con los grupos afrodescendientes, que no tienen un discurso establecido, que no tienen una ideología establecida. Siempre los grupos afrodescendientes se van para la izquierda o la derecha, no como los grupos indígenas que, pues, en la teoría siempre se han ido a la izquierda, a la revolucionaria, a la de las armas, por la condición de que el gobierno los ha discriminado. Los grupos afro es un poquito más difícil, es un poquito más ambiguo, no difícil, la condición que tiene. Pero eso también es mucho más fácil para abordar, obviamente, de que a pesar de que no exista una organización como tal de grupos afrodescendientes, como se ha dicho, el partido político les puede dar las puertas a los mismos. Así que es muy diferente también como el grupo indígena también se tiene que realizar. O con las mujeres, obviamente. Las mujeres también tienen que realizarse estos discursos, por ejemplo, acercarse a colectivas de mujeres organizadas, feministas, a acercarse a colectivas de mujeres trabajadoras, obreras, acercarse a grupos de mujeres organizadas en general, acercarse y mostrarles el proyecto que se tiene en las distintas parroquias, cantones, distritos, etcétera, que tengan los líderes o lideresas y subsecuentemente crear una hoja de ruta, una mesa de trabajo en el que se permita la capacidad política y la capacidad publicitaria que tiene un partido, siempre va a ayudar a que los grupos organizados de de sectores vulnerables quieran acercarse al movimiento político, porque como se sabe, un partido político y más un partido político grande, e importante como Centro Democrático, permite el poder mediático, que eso significa la visibilización de que están vulnerando derechos a los indígenas, están vulnerando derechos a los afrodescendientes, están vulnerando derechos a las mujeres. Ese poder mediático permite que se dé cuenta el electorado, la sociedad en general, incluso los gobiernos, de la falta de atención que se tiene en estos grupos. Y más importante, estas imágenes, estos accionarios permiten de que el electorado vea de que el Centro Democrático no está realizando acciones que se podrían considerar como predeterminados de un partido político, que se quedan en stand-by, estancados, sin hacer nada por todo el proceso electoral, que son instituciones realmente herméticas, que no se permite abordar a las personas, no se permite no se permite que ninguna persona de cualquier lugar entre, aporte sus ideales, aporte sus ideas y permita que se crezca el partido. Generalmente siempre se ha visto los partidos como lugares súper elitistas, lugares que solo la élite puede entrar y subsecuentemente tener cargos de elección popular, cosas que se tienen que eliminar y que se tiene que cambiar con estas acciones. Realizar esto también permite dar esa imagen de que el Centro Democrático no se quiere volver
un movimiento político que solo busca entrar en las elecciones y ya, que tenga que verse como a Centro Democrático como un actor social que busca el bien común, que busca el apoyo eh, para y por sus ciudadanos, que sabe, porque ha venido de los estratos bajos, que sabe qué es la discriminación, que sabe qué es la pobreza, que sabe qué es ese- qué es la invisibilización de un gobierno, de la falta de empatía o la falta de apoyo que tienen los gobiernos y que te dejan a la intemperie o a la suerte. Esa es la cuestión más importante. Y eso es lo que se les invita a todas las dirigencias, se les invita a todos los líderes y líderes del partido a lanzarse en esta cuestión. Obviamente tiene un discurso, y el discurso tiene que siempre verse que a través de la coyuntura de qué está pasando con un grupo, y eso es lo más importante. Uno de los temas que también tienen que verse como primordiales, como objetivos importantes, es el proceso que se tiene para que un ciudadano entre al partido, sea leal al mismo y apoye todos sus proyectos. Si nos ponemos un poco técnicos y nos ponemos a hablar de cuestiones un poquito más objetivas, se podría decir la palabra, siempre vean al partido político como un sistema social. Como se sabe, un sistema siempre está dividido por varios subsistemas que se encargan de una tarea en específico, que tienen una jerarquía. Obviamente la jerarquía siempre tiene que verse como vertical, porque tienen un líder, un director nacional, como un movimiento político siempre va a tener un director nacional, y subsecuentemente cada movimiento político dividido en los subsistemas, por ejemplo, Pichincha tiene un director provincial, y ese director provincial tiene a su haber varios directores en cada cantón, cada parroquia, cada distrito, que se encargan de ese distrito, de ese cantón, de esa parroquia, y se encargan de realizar todas las necesidades que tiene en ese sentido. Así que tiene que verse como una institución social. Todo partido político, todo movimiento político es eso, una institución que mientras más esté dividida y jerarquizada y las acciones de cada subdivisión estén bastante bien delimitadas, bastante bien marcadas, esto dará cabida y esto dará pie a que el movimiento político tenga un mejor desempeño, un mejor accionar, tanto dentro del partido como fuera del partido. Como se estaba diciendo, siempre van a ser los líderes parroquiales, distritales, nacionales y provinciales los que hacen funcionar el sistema. Sin ustedes, estimados y estimadas dirigencias, el partido no puede funcionar porque no tiene la capacidad de accionar, no tiene la capacidad de crear órdenes a las distintas personas que están en su haber, y no podría funcionar tanto dentro como fuera, como se ha dicho. Como se estaba diciendo en todas estas cuestiones objetivas, si se ve que un partido político está organizado, si se ve que un movimiento político se encuentra jerarquizado con subdivisiones y estas subdivisiones funcionan de una manera óptima, el público la sociedad civil, el público, véase de cualquier forma, va a, a sentir, a percibir al movimiento político con agrado, con gusto, a apoyarlo. Y lo va a ver como una institución que funciona, como un movimiento que funciona. Ahí están los ejemplos. Podemos poner muchísimos ejemplos nacionales de partidos que solo han sido una careta una careta de estabilidad, pero ya a puertas adentro es un hecatombe de desorganización y de falta de control. Puede verse a Izquierda Democrática en estos momentos, después de la reestructuración a inicios de siglo. Puede verse también al partido de Abdalá Bucaram, Fuerza Ecuador. Puede verse el partido de Álvaro Noboa, el PRIAN. Puede verse también como el MPD, antes de su eh, trágico final. Y el más importante y el más célebre que hemos visto en ocasiones recientes es Alianza País. A pesar de cualquier cuestión de cómo se haya acabado y cómo haya caído en desgracia el partido político, cayó en desgracia por la falta de control, la falta de la total desorganización que tenían las dirigencias. Ya no había dirigencias, ya no existía organización, ya no había subdivisión. Y subsecuentemente, al no tener estas cuestiones, el partido simplemente se derrumba. Ya nadie quiere pertenecer ahí, ni los miembros adherentes, ni los miembros permanentes.
ni las dirigencias. Así que eso es muy importante para que se vea por qué la organización, por qué la jerarquía y la institucionalidad, que institucionalidad significa jerarquización, subdivisión, orden, es muy importante. Eso también, otra cuestión. Una vez que ya se haya visto la organización de por qué es tan importante de que sea jerarquizado y subdividido un movimiento político, también se tiene que ver cómo se puede crear acuerdos y relaciones entre otros movimientos y otros actores sociales, que pueden ser cualquiera, no simplemente dirigencias acérquense a cualquier movimiento. También tienen que acercarse a organizaciones sociales, a grupos organizados de personas y a líderes importantes de una comunidad. Siempre importante eso. Como se sabe, las estrategias en política son las que dan la cabida a que las acciones y los objetivos a largo o corto o mediano plazo se puedan cumplir. Sin una estrategia bien definida, sin una estrategia o una hoja de ruta con puntos válidos que de verdad den cabida a cuestiones que den objetivos plausibles, no se puede realizar nada. Esto es súper importante. Háganse la imagen de que están en un acuerdo y quieren que están en un acuerdo, ¿ok? Ustedes les dijeron el dato de que un movimiento político, qué sé yo, de Cayambe, muy importante en el cantón Cayambe, tiene un montón de capital humano, capital financiero y capital político que va a permitir a Centro Democrático Cayambe poder posicionarse de una mejor manera con respecto a los otros partidos y pueda crear territorio de manera óptima ideal y plausible. Sin embargo, este movimiento político es de una derecha, pero una derecha muy, muy conservadora. Véase como creo. Si es así, ahí sí se crearía una discordia ideológica, no solo para Centro Democrático Cayambe, sino para todo Centro Democrático Nacional. Recuerden que una vez son líderes del partido, tienen que atenuarse y adecuarse a la ideología del partido. No tienen que adecuarse o alinearse a sus creencias personales. Por eso, si ya son dirigencias, también tienen que estar acorde al ideario del Centro Democrático, a la ideología del Centro Democrático, que como se sabe es izquierda progresista moderada, no es revolucionaria. Es muy importante esa distinción. No se puede realizar estas acciones con grupos ideológicamente incompatibles, como es la derecha conservadora. A pesar de que existan las buenas intenciones, sí se tiene que realizar los acercamientos a grupos que compartan un mismo objetivo, porque l- pueden tener un mismo objetivo en común general, de que es crear una mejor condiciones de vida económicas, políticas, sociales, etcétera, para Cayambe. Pero la forma que cada uno de estos del movimiento tiene para poder crear este objetivo va a distanciar completamente de la una de la otra. Así que el acuerdo se rompería, la alianza se terminaría muy rápido y no se llegaría a nada. Es importante esa cuestión. La política y la ideología, y más importante, el pensamiento humano es subjetivo. Subjetivo es una amalgama de ideas, una amalgama casi infinita de percepciones que tenemos. Por eso existe el centro, la derecha y la izquierda, y subsecuentemente las distintas subdivisiones que tiene la izquierda y la derecha y el centro. Así que de que se puede conseguir acuerdos con grupos que estén a favor de lo que respeta y de lo que busca Centro Democrático, existe. Para de que existan movimientos políticos de que apoyen a Centro Democrático, los va a haber. Pero es importante de que sí se alejen y no se busque esos acuerdos con grupos ideológicamente incompatibles, a pesar de las buenas intenciones. Siempre va a haber buenas intenciones, pero lograrlas, eso es lo complicado. Y subsecuentemente vamos a otro tema muy importante, el activismo territorial, que es todas las acciones que hemos visto ahora, toda la teoría que se ha visto ahora, ponerla en la práctica. Como se sabe, el partido político siempre va a crear tiene la intención o el objetivo
social, de crear una fidelidad hacia sus eh, simpatizantes, a sus miembros. Siempre tiene que hacer eso porque busca que ellos les apoyen con el voto en elecciones populares. Es una suerte de trueque que tienen entre los dos actores. El partido político ayuda a resolver algunas cuestiones, ayuda a visibilizar, da la promesa de que si llega al poder, resolver estos problemas. Así que yo, el partido político, te ayudo con esto, pero tú ayúdame con el voto. Y se crea este trueque. Y es necesario que se creen programas para que las personas se acerquen al partido, que se cree ese proceso de fidelización y que subsecuentemente ayuden con el voto. Y que más importante, de que siembren esa idea, esa imagen de Centro Democrático como un actor social, ya no como un movimiento político de los de siempre, de los que hemos visto ya estos casi 80 años, 60 años, 40 años de retorno de la democracia. Tiene que verse como algo nuevo, como algo de este siglo, de que las personas ya hemos estado cansadas de tanta corrupción, de tantos malos tratos, de tanta invisibilización y de tanto derroche. Es importante. Es por eso que los programas de ayuda social son los más importantes y los más viables para estas cuestiones, porque no solo ayudan a las personas también, sino también crean esa imagen positiva para el partido y les quitan de la percepción pésima que tienen los partidos políticos, esa percepción de que con justa razón los partidos políticos de antaño y los que existen todavía se lo han ganado, porque de nada sirve palabras bonitas si las acciones que tú realizas después no tienen sentido. Y eso es lo que han hecho los partidos políticos a lo largo de los años. La diferencia es de que si se quiere todavía seguir ese modelo o si se quiere ser algo más de ese modelo. Es así que se me ha puesto la tarea de enseñarles algunos ejemplos de activismo territorial, algunos de los que han realizado la competencia en cualquier elección popular, que hace cualquier partido político, movimiento, pero que a lo largo de los procesos y como se han visto en los datos del electorado, estas acciones han permitido que esos movimientos se establezcan en un territorio, apoyen a ese movimiento y subsecuentemente le den el voto, que es lo que se busca siempre. Por ejemplo, están los trabajos de vinculación. Como se sabe, la vinculación es un tema bellísimo que sin ánimos de lucro, el movimiento político puede realizar esto. Puede realizar con la capacidad tanto logística, mediática, humana, política y social que tiene, ayudar a sectores vulnerables. Véase, por ejemplo, en los sectores más desfavorecidos aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, los sectores como el centro, donde existen las personas que no tienen hogar, o las personas de nacionalidad extranjera que vienen a este país por una vida mejor, pero por su condición de extranjeros no tienen la- no tienen el derecho de que sus necesidades sean atendidas y se quedan en la intemperie. Y eso se vuelve un problema y se ha vuelto un problema para muchos y muchas personas. Así que el movimiento político puede realizar esta acción con total predisposición. Obviamente también es importante de que el movimiento tenga toda la capacidad de realizar sus trabajos de vinculación. Cualquier tema. Recuerden que vinculación puede verse como en materia de salud, en materia de educación, en materia social, en materia científica, académica. La vinculación puede verse de cualquier forma. Ya eso depende de la creatividad de cada uno de las dirigencias para poder realizar esta cuestión. Ya depende de cómo la dirigencia permita y quiera realizar estas cuestiones. Así que eso se lo deja a criterio de cada uno de ustedes. Pero también, sin embargo, también es importante constatar de que no se tiene la experiencia. Muy probablemente alguno de los líderes no ha tenido experiencia en trabajos de vinculación en lo que va de sus vidas. Totalmente comprensible y sin ánimos tampoco de ofender. Es por eso que también los trabajos de vinculación tienen que eh, guiarse y ayudarse con organizaciones, con ONGs
que tienen experiencia en este campo. Como se sabe, el partido político tiene una capacidad logística, una capacidad política y social mucho más grande que una organización no gubernamental, que una fundación que se encarga de estos temas. Así que darse la mano en estas cuestiones es un tema muy importante como alianzas. Recuerden, las alianzas no solo tienen que verse con movimientos políticos, también con estas cuestiones que a lo largo de lo largo ayuda muchísimo, no solo para el movimiento político, sino para las personas a quien se están ayudando, a quien se les quiere dar esa mano. Otro ejemplo, los días y luchas sociales. Como se ha visto, conmemorar estos días, crear programas, crear un comunicado en redes sociales o en los medios de comunicación que tiene el partido, permite mostrar esa sensibilidad que tiene el movimiento hacia las personas que dieron sus vidas o alzaron su voz para desestabilizar un sistema que no estaba cumpliendo con su obligación de garantizar derechos. Y es muy importante esa cuestión también, que las dirigencias también hagan eso. No es importante, si hacen la conmemoración a días como el día que conmemora el rechazo a la violencia en contra de la mujer, que siempre es en marzo, conmemorar el día, el orgullo de la población LGBTI, que se conmemora en junio, conmemorar el 24 de mayo, que dio lustro a nuestra república, conmemorar el 10 de agosto, que fue el primer grito de la independencia en la mayor parte, en casi la mayor parte de aquí de Latinoamérica, conmemorar el Día del Trabajo, que fue lo más importante a la hora de conseguir derechos, el día del Día de la Movilización Estudiantil, los estudiantes, la educación se tiene que respetar sí o sí, o el movimiento la visibilización de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, que se conmemora justamente el 10 de agosto, el 9 de agosto, mil disculpas. Así que es muy importante esa cuestión. No solo tiene que verse las acciones territoriales en salir a la calle, también tienen que realizarse con conmemoraciones, como se está viendo en la imagen. Estas imágenes pueden realizarse en un parque, en una plaza, o también si es que no se tiene la capacidad o los materiales en redes sociales, con videos, con reportajes, con documentales, cualquier cuestión que permita la creatividad, que permita al movimiento político desmarcarse de esa imagen negativa que siempre ha tenido un partido político. Ese es el objetivo principal que el módulo les invita a cada uno de ustedes. Otra de las cuestiones más importantes. Estamos en estos momentos viviendo una pandemia brutal, durísima, que nos ha costado estabilidad, tanto política, social, económica, y más importante, de, de salud. Pero si no es el coronavirus lo que pueda desestabilizar al mundo entero, muy probablemente sea el cambio climático, consecuencia de las acciones consumistas que ha tenido no solo nosotros los seres humanos, ni los gobiernos, sino también las transnacionales, las corporaciones que solo buscan el capital económico. Lanzarse a estas cuestiones de activismo ambiental también permite ese accionar desinteresado que tendría el partido político para alguien que nunca te va a dar un voto, que nunca te va a dar un apoyo político, que es el medio ambiente. El ambiente, los animales, las plantas, jamás te van a dar un apoyo político o te van a dar un voto, pero sí crea una imagen muy buena, sí crea ese sentimiento de poder dar un granito de arena hacia un mundo mejor, ayudando a estas cuestiones. El ejemplo más claro puede estar el río Machángara, desde la industrialización de esta ciudad, desde el alto dinamismo demográfico que ha tenido, que subsecuentemente ha hecho que sea la ciudad más grande del Ecuador, ha creado que el río Machángara, que milenariamente era un paso importante para el consumo humano, el consumo animal, ahora solo se ha visto como una cuestión altamente peligrosa y tóxica para el consumo tanto humano como animal. Y la contaminación que tiene el río Machangar es durísima, el producto del desinterés humano que ha tenido ahí. Eso no solo sea en el río Machango, sino en las quebradas, en las laderas que tiene Quito, Pichincha en sí.
la minería malintencionada y con ánimos solo económicos que se ha realizado en las parroquias rurales noroccidentales en Pichincha. Esa es otra de las cuestiones, el botar basura, todas esas cuestiones son lo que provoca ese sentimiento negativo que ha provocado. Y es importante realizar estos accionarios para esto. Obviamente, esto sí sería una acción más para lo urbano, para lo rural, porque la contaminación afortunadamente no ha tocado en un porcentaje tan grande como la urbanidad. Obviamente sí debe haber sectores muy, muy, muy contaminados y muy, muy afectados por el consumismo galopante que tiene el capitalismo, pero eso ya es cuestión de la inteligencia del territorio que se realiza en cada dirigencia, en parroquia, o en cada cantón, en cada distrito de aquí de Pichincha, y eso es lo que se les invita a realizar estas acciones. Siempre recuerden, un activismo es más importante que ganar un voto, porque se crea precedentes, y esos precedentes a lo largo crean estructuras, y esas estructuras crean fidelidad, y de ahí se crea la intención de voto. Otro de los problemas más grandes, este es un problema también producto de el desinterés humano. La fauna urbana, perros abandonados, gatos abandonados, cualquier animal de compañía abandonado a su suerte, sí se ha vuelto un problema muy grande para la ciudadanía en general, para los gobiernos en general, pero también ha sido una de las muestras más tristes del desinterés que tiene el gobierno, las personas y en general todos con esta problemática. La adopción responsable es una cuestión que el partido podría realizar además. Sin embargo, como lo mismo con el trabajo de vinculación, el Centro Democrático no tiene la experiencia para estas cuestiones. Obviamente se les puede dar comida para perros o para gatos a los animales que podemos ver en la calle, pero eso no cambia nada. No deja un precedente muy importante. Cualquier persona desinteresada puede hacer lo mismo. Puede salir de su casa, recorrer unas 5 o 6 cuadras de su barrio y dar de comer a todos los perros de la calle que encuentre. Eso cualquier persona puede hacer. La cuestión es crear un precedente al problema estructural que vemos en este momento. Por eso los acercamientos a fundaciones de animales que de verdad necesitan el apoyo mediático, político, el capital social que tiene el partido, que lo necesitan porque no le va, el público en general no hace caso a una fundación que se encuentra en Conocoto o que pide desesperadamente cada mes su ayuda para poder atender a todos los perritos que tienen en su albergue. No hace caso comparado a a un pronunciamiento de un partido, de un movimiento político tan grande como Centro Democrático, que se une en alianza con cualquier fundación, pero en este caso pongámosle la Fundación de Conocoto, y que ayuda a esta fundación y a los perritos en general de todo ese sector, para que puedan tener una adopción responsable, para que puedan seguir viviendo en ese albergue de manera digna, y que también puedan realizar las acciones de rescate de rescate y de ayuda médica que siempre necesitan estos perros, estos animales, tanto perros, gatos, etcétera. Así que otro ejemplo más de el acercamiento que tiene que realizarse para, en general, cualquier grupo en general de Pichinche, no solo a los movimientos políticos. Recuerden de que no tienen que volverse un actor político, como siempre ha sido visto un partido, sino como un actor social. Otra de la cuestión que también un voluntariado como un trabajo de vinculación pueden verse similares. Sí, pueden verse similares, pero el voluntariado, como se ha visto y como se lo ha contado, es más bien sin ánimos de lucro, sin ánimos sin ánimos de crear un sentimiento de que tú me debes algo, ¿ok? Estas cuestiones, como se les ha explicado, pueden realizarlo de cualquier manera. Albergues, siempre va a haber personas en situación de riesgo en la calle, va a haber niños que no tienen papás y tienen la necesidad de trabajar, va a haber huérfanos, va a haber personas que han sido víctimas o son víctimas de violencia sexual, va a haber,
va a haber personas que no, personas en condición migratoria y movimiento irregular que pueden, no pueden obligar al gobierno que les garantice derechos porque no son nacionales. Va a haber personas pobres, personas que necesitan ayuda del partido, siempre va a haber. Eso es cuestión de lanzarse al territorio, crear el discurso subsecuente y ayudarlas. Obviamente, Centro Democrático, las dirigencias no son bancos, no son personas que puedan simplemente lanzar dinero y decir, aquí vamos a ayudar en esto. Por eso las alianzas siempre son importantes. Recuerden que Centro Democrático puede dar lo más importante, que es atención mediática, capital político, capital social y capital humano. Las cuestiones económicas, eso se puede resolver con la negociación con el otro grupo que se quiera abordar, pero también tienen que recordar esa cuestión. Obviamente, y es importante constatar y finalizar de que no se puede resolver las problemáticas que un gobierno tiene la obligación de hacer. Simplemente lo que se realiza es un cambio de paradigma. ¿Sí? Significa un cambio de paradigma, cambiar la perspectiva que tiene el electorado, cambiar la perspectiva que tenemos nosotros mismos en el partido, cambiar la perspectiva que se tiene hacia cómo se tiene que realizar política. Porque si no hay cambios, la política se estanca, la política se corrompe, se vuelve corrupta, se vuelve maliciosa, se vuelve lo que hemos visto en todo este tiempo. Los cambios se realizan con esas pequeñas acciones. Es mejor tener ya dirigencias, a líderes o personas que, candidatos, potenciales candidatos, que tengan un sentimiento humano, que sepan cómo es la violencia, la discriminación, la invisibilización, la pobreza, que sepan estas cuestiones, porque si saben de primera mano cómo es esto, pueden realizar las políticas públicas, las leyes, el cambio de norma para crear un Ecuador mejor. Sin más, eso es todo, estimados y estimadas dirigencias. Muchísimas gracias por el apoyo y la atención brindada. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.